Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Colaboramos en el crecimiento de su empresa. Atención personalizada, consultoría y asesoría en tributación. Consultas info@estudio-mediosoto.com.ar. Celular 299-402-3425. Acordate que te podés suscribir a nuestro canal YouTube para que te lleguen todas las notificaciones de las entrevistas de Impacto Económico que subimos a nuestro canal gracias al equipo de Neuquén Digital Marketing. Un tema vinculado a la calidad institucional. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a el expresidente del kirchnerismo, Amadou Boudou, por lo cual debe volver a la cárcel. Recordemos que en todo el proceso judicial que finalizó con la condena a Amadou Boudou participaron 16 jueces, incluidos 2 jueces kirchneristas. Buena parte del gobierno, también algunos actores, actrices, salieron a defender al señor Boudou, planteando el tema de Navidad sin presos políticos. Un curro esto del verso de presos políticos y además muy poco creativo. Y recordemos también que el señor Boudou, a pesar de la condena, va a seguir cobrando los 420.000 pesos por mes como pensión, como jubilación, por haber sido vicepresidente de la Argentina. Como lo habíamos anticipado, el tema tiene que ver con el análisis del presupuesto 2021 de la provincia de Neuquén, junto al doctor Pablo Guido. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto como siempre. Pablo, presupuesto 2021 de la provincia de Neuquén. ¿Cuál es la variación entre ingresos y gastos con respecto a este 2020? En base al presupuestado. Según el proyecto de ley de presupuesto que ya se aprobó la semana pasada en la legislatura de Neuquén, se está estimando un aumento de ingresos de alrededor del 35% y un aumento de gastos, estamos hablando de ingresos y gastos totales, ¿no? Un aumento de gastos del 25%, ¿sí? Recordemos que estos incrementos estarían muy por debajo de la inflación esperada para el año próximo, con lo cual estaríamos frente a un presupuesto, a ver cómo decirlo, con un nivel de ajuste importante, ¿sí? Tanto en ingresos como en gastos, en términos reales, obviamente, hablando. ¿Qué dólar se estima en el presupuesto? ¿Cuál es la inflación prevista? Bueno, es muy importante la pregunta porque estas dos variables siempre son tenidas en cuenta para elaborar los presupuestos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. En el caso de la provincia de Neuquén y el resto de las provincias también, Daniel, lo que se hace es tomar las proyecciones macroeconómicas que se utilizaron para la elaboración del presupuesto nacional. En ese sentido, se está estimando, se estimó una inflación del 29% para el año 2021 y un dólar terminando diciembre de 2021, o sea, dentro de un año, de 102 pesos. Ahora, yo tengo, digamos, ciertos reparos. ¿Por qué? Por ejemplo, el Banco Central, vos sabés que hace un relevamiento mensual de expectativas de mercado, un sondeo entre consultores privados y bancos, y lo que te están marcando es que están esperando para el año próximo una inflación del casi 50%, 49%. Muy arriba de lo que se menciona en el presupuesto. Y por otro lado, el dólar, Daniel, a 102 pesos, hoy el dólar oficial está a 87 pesos, con lo cual tendría que aumentar tan solo un 15% para cumplir con las expectativas del presupuesto. O sea, fíjate,
Si aumentara un 29% el tipo de cambio, como dice que va a aumentar la inflación, o sea, acompañando la inflación para que no haya un retraso cambiario, estaríamos con un dólar a diciembre del año que viene alrededor de 115 pesos. Pero de nuevo, el sondeo del Banco Central, las estimaciones de los consultores y analistas mencionan que para diciembre del año próximo, o esperan que para diciembre del año próximo el dólar esté en 125 pesos. O sea, digamos, tener una proyección errada de estas dos variables te desacomoda todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque en una economía inflacionaria no es lo mismo tener un 50% de inflación o un 30%, porque eso te va a determinar un aumento de la base imponible en términos nominales y por lo tanto un nivel de recaudación muy diferente en los dos casos. Claro. Y con respecto al dólar, en particular en la provincia de Neuquén, es muy importante hacer una buena proyección, Daniel, porque el 85% de la deuda pública del Estado neuquino está dolarizada. Entonces no es lo mismo pagar con un dólar de 100 pesos a 125 pesos. Ahora, ¿en cuánto se estima el pago de intereses de la deuda en este presupuesto 2021? Bueno, el presupuesto del 2021 para la provincia de Neuquén fue presentado el 30 de octubre, donde todavía estábamos en un proceso de renegociación con los acreedores privados. Con lo cual no podía estar incluido en el proyecto las cifras finales, o sea, las que resultan de la renegociación. El dato en el presupuesto nos dice que alrededor de 9.500 millones de pesos se van a erogar en términos de pago de intereses y 22.000 en concepto de pago de capital, amortización de capital. Bueno, todo eso cambió, porque lo que sabemos es que se llegó a un acuerdo exitoso, vamos a ponerlo así. ¿Exitoso qué significa? Que los pagos que ibas a hacer en los próximos 4 años los acumulás en años posteriores, ¿ok? Lo que tiene el gobierno actual es un alivio financiero, tanto en materia de pago de intereses como pago de capital. Lo que no sabemos es cuánto se van a reducir, cuánto se va a aliviar el año próximo, que va a resultar en un ahorro, ¿no? Tanto por pago de intereses como pago de capital. Eso no se sabe. Bien. Tema de las partidas destinadas a pago de sueldos, que representan aproximadamente 51%, corregime si me equivoco. ¿Cuál es la variación para el presupuesto 2021? Ese es un punto, yo creo que el más importante, Daniel, por lo siguiente. Durante todo este año 2020 no hubo un ajuste en los salarios, no hubo actualización de los salarios del sector público provincial en la provincia, y la inflación fue del 35%. O sea, difícilmente el gobierno provincial pueda repetir esto en el año 2021, ¿no? Porque ya tenés un atraso en el año 2020 y porque además acá hay un componente político el año próximo, que son las elecciones. Con lo cual, dicho esto, para que tengas una idea, en el presupuesto se están estimando 95.000 millones de pesos de gasto de masa salarial para el año próximo sin considerar ningún ajuste, con lo cual aproximadamente por cada 10 puntos que vos des de incremento salarial, o sea, por cada aumento de 10% en los salarios, en la masa salarial de la provincia, estás aumentando en 10.000 millones de pesos. O sea, no es una cifra poco significativa, teniendo en cuenta que digamos, la proporción o la incidencia del gasto salarial en el gasto total es, como decís vos, ¿no? Un poco más del 50%. O sea, a ver, de nuevo, en el año 2020 vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo en la masa salarial de 35%, que es por donde va a terminar la inflación este año. El año que viene, en el mejor de los casos, la inflación va a estar en el 30%, como indica el presupuesto, cosa que yo no comparto, pero supongamos ese 30%, con lo cual yo no creo que el gobierno provincial
no pueda evitar un aumento de, yo diría, entre 15 y 20% de los salarios, con lo cual estás necesitando entre 15 y 20 mil millones de pesos. La pregunta, Daniel, me parece es de dónde van a sacar la plata, ¿sí? Y ahí yo creo que se van a, digamos, a combinar una serie de cuestiones. Por un lado, como dijimos, ¿no?, el ahorro que vas a tener en el pago de intereses y de capital. Por otro lado, no vas a ejecutar todo el gasto en obra pública de 14 mil millones que está presupuestado, pero te van a faltar alrededor, según los cálculos que yo hago, unos 15 mil millones de pesos, que eso digamos, es el as bajo la manga que tiene el Estado provincial. ¿Por qué? Porque como yo creo que la inflación va a ser mayor al 30%, eso le va a generar un ingreso, en términos nominales, mayor al presupuestado. Y creo que con eso van a poder hacer frente al aumento de salario. Pablo, para terminar, en lo referido a pérdida de puestos de trabajo en la provincia de Neuquén, ahí hay un problema importante. Bueno, como consecuencia, Daniel, del inicio de la pandemia, pero fundamentalmente de la cuarentena, que lo que te hizo es un desplome del nivel de actividad económica, entre febrero y junio de este año en la provincia de Neuquén se perdieron alrededor de 12.500 puestos de trabajo solamente de asalariados, o sea, gente que trabaja en relación de dependencia en el sector privado. O sea, no estamos contando monotributistas, autónomos, cuentapropistas, mercado informal, todos los asalariados formales. Y después, en julio y agosto y septiembre, lo que tenés es una estabilización, es decir, llegaste a un pozo en julio, habías partido en febrero de 123.000 puestos de trabajo, llegaste a 108.000 y ahí te mantuviste en los meses de agosto y septiembre. No sabemos todavía lo que pasó en este último trimestre del año, porque no están los datos. Ahora, el punto acá a resaltar, me parece, Daniel, en los últimos años, Neuquén era la provincia donde más crecimiento de asalariados privados había, ¿sí?, en términos porcentuales, obviamente. Y ahora, Neuquén está en la otra punta de la tabla, es decir, en la provincia donde más ha caído el salario privado, ¿sí?, la cantidad de personas que trabajan en relación de dependencia en el sector privado, ¿sí? Claro, eso en términos de porcentaje, ¿no? Comparando septiembre de 2019, claro. Septiembre de 2020, la caída fue del 11%. Exacto, ¿sí? Y más porcentaje, mayor caída en términos porcentuales de todo el país, y en términos absolutos tenés ahí una caída de entre 3 y 14.000 puestos de trabajo, ¿sí? Con lo cual, te está demostrando esto, Daniel, que la situación... por eso, a ver, ¿por qué uno no observa, según las declaraciones de cámaras empresarias y relevamientos que se hacen, por qué no hay, a pesar de que ya se ha hecho una apertura de la actividad económica, del comercio fundamentalmente, no se observa una reactivación en las ventas? Y porque la explicación está en parte en lo que estamos diciendo, es decir, hay pérdida de puestos de trabajo. La gente que se quedó con trabajo, que pudo mantener su empleo, los ingresos, el poder adquisitivo también se ha licuado, con lo cual el nivel de consumo en la provincia, digamos, se ha reducido muchísimo. Sí, tal cual. La necesidad de que el gobierno provincial presente un plan para recuperar empleo privado dentro de lo que puede incidir el gobierno provincial. Bueno, lo que puede hacer el gobierno provincial que no hizo es reducir impuestos, ¿sí? Veníamos con el famoso pacto fiscal hasta el año pasado, donde había un cronograma de reducciones de alícuotas y en ingresos brutos, y se iba a eliminar, Daniel, esto es muy importante, dentro de un año se iba a eliminar el impuesto a los sellos, y el año pasado, apenas asumió el gobierno nacional, lo que hizo fue suspender esta reducción de alícuotas en ingresos brutos y de eliminación del impuesto a los sellos, y este año nuevamente se volvió a prorrogar, ¿sí? Con lo cual los contribuyentes neuquinos
no vamos a poder observar o ver, digamos, esta rebaja en la presión tributaria. Yo pago, tú pagas, ellos gastan. Pablo, gracias por tu tiempo. Gracias, Daniel, por la nota. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, cuídate. Pausa, en el próximo bloque, mi comentario editorial sobre por qué aumenta la pobreza en la Argentina. Ya venimos. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar. Dicen que lo importante de una desarrollista son sus metros cuadrados. Para nosotros es la confianza. Hoy nos estamos reconstruyendo como pyme y juntos saldremos adelante. Por fe, por voluntad y por acción. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.